Del Tercer Testamento, el libro de la vida. Introducción. Independientemente de la confesión o la fe que profesen, la mayoría de los cristianos considera el título de esta obra, el Tercer Testamento, como una presunción, debido a que con ello, esta obra de reciente revelación es colocada en un nivel de igualdad con el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia, por ellos conocido, a los cuales como sagradas escrituras y fundamentos de su fe, se los considera concluidos y no pasible de prosecución o ampliación alguna. No obstante, el verdadero conocedor de la Biblia está en conocimiento de que esta posición tradicional no cuenta con fundamento en las clásicas enseñanzas de Jesús, tal como nos fueran transmitidas en los evangelios del Nuevo Testamento. Muy por el contrario, en sus prédicas de despedida, Jesús en numerosas ocasiones se refirió a su segunda venida y en relación con la misma hizo alusión al Espíritu de la verdad, al Espíritu Consolador, al Espíritu Santo, que luego habrá de introducir a la verdad absoluta. Esta introducción proporciona al cristiano creyente y también a todos los lectores interesados en este libro un conocimiento veraz de su creación, de qué manera y bajo cuáles circunstancias exógenas la promesa de Jesús, según su segunda venida, se ha hecho realidad, ya que, no obstante, las declaraciones que al respecto se hallan contenidas en las revelaciones mismas quedarían sin respuestas varias interrogantes y podrían dar ocasión a dudas y falsas conjeturas. Esta introducción pretende asimismo facilitar la comprensión de aquello que el Espíritu Divino en su nueva revelación ha legado a la humanidad como su tercer testamento. Cada lector de esta nueva palabra de Dios lo podrá comprobar por sí mismo. Ella irradia suma autoridad, sabiduría y amor. Es el cumplimiento de la promesa de Jesús de regresar en una nube, lo cual expresado en el lenguaje simbólico del Espíritu significa en forma espiritual. De ahí que este tercer testamento de Dios, como resumen temáticamente ordenado de las revelaciones divinas en México, se constituye en un verdadero testimonio de la segunda venida de Cristo, en espíritu, en su mensaje y enseñanza actualizados para la humanidad, en versión compendiada. Esta palabra pretende ser para el hombre de hoy una ayuda orientadora y conducirlo hacia una mejor y más acabada comprensión de Dios, de sí mismo, del sentido de su existencia en este mundo y de los acontecimientos que le suceden en su vida personal, así como de los sucesos y las transformaciones que necesariamente acompañan los comienzos de esta era del Espíritu Santo. A este tiempo se refirió ya el obispo medieval Joaquín de Fiore y varios otros que le sucedieron, en el reino de paz de Cristo en la tierra, que desde los tiempos de los profetas le fuera prometido a la humanidad. Con la segunda venida espiritual de Cristo en la palabra, esta era del espíritu y la espiritualidad del ser humano ya se ha iniciado, y Cristo con su nueva palabra de amor ha señalado el camino que conduce a ella. Contrariamente a todas las expectativas de la cristiandad, el acontecimiento principal de la segunda venida de Cristo no es algo por venir, sino ya es historia. En el periodo de tiempo entre 1866 y 1950 se cumplió en silencio, desapercibido e ignorado por el gran mundo y la cristiandad,
no en el centro de la cristiandad occidental en Roma o en el centro de la devoción ortodoxa en el Monte Athos, ni, como era por muchos esperado, en la antigua Jerusalén judeocristiana o en el ámbito de la teología y filosofía teologal protestante, sino en un país del llamado Tercer Mundo, en México. Y ahí, tampoco en medio del poderío y la pompa de la dominante Iglesia Católica, sino en un ámbito de pobreza y humildad, entre el pueblo sencillo de los suburbios o zonas marginales de la Ciudad de México, irradiándose y difundiéndose desde ahí por el país. ¿Quién lo hubiera esperado? El regreso de Cristo se hizo realidad en forma de revelaciones recibidas espiritualmente por personas, por el elegido en estado de éxtasis entre el pueblo humilde. Durante los años antes de 1950, una parte considerable de estas revelaciones fue retenida en forma taquigráfica, redactada y posteriormente publicada en 12 tomos bajo el título El Libro de la Vida Verdadera. Durante estos últimos años fueron repetidas en forma ampliada y profundizada todas las enseñanzas anteriores. El presente libro contiene una selección de textos de dicha obra, referidas a algunos de los temas abordados en la misma. Todas las enseñanzas de Cristo, así como los temas tratados, fueron concebidos por el Señor como su tercer testamento para la humanidad, en particular para el pueblo de Israel por el Espíritu. Con esta introducción se pretende dilucidar la veracidad de esta trascendental manifestación ante el lector. El haber escogido a México como el país destinado para la segunda venida de Cristo en espíritu, de acuerdo a las palabras del Señor, se debe a que los antepasados indígenas de los actuales habitantes fueron martirizados y cristianizados en su nombre a la fuerza por los conquistadores españoles. Por otra parte, estos pueblos y sus actuales descendientes, al haber estado durante siglos sometidos y avasallados, han desarrollado un espíritu de hermandad, solidaridad, humildad del alma y tolerancia más profundo que otros pueblos de la tierra, sobre todo los europeos. De ahí que también muchos espíritus más maduros del antiguo y elegido pueblo de Israel hayan nacido en la actualidad en el seno del pueblo mexicano, constituyéndose en testigos del cumplimiento de las promesas brindadas al Israel espiritual. Tampoco el nacimiento de Jesús, la primera venida de Cristo al mundo, aconteció en los centros de poder y civilizaciones de Roma o Grecia, tan siquiera en el centro cultural judío de Jerusalén, sino en un sitio alejado, en condiciones de precariedad, siendo la patria y el ámbito de influencia de Jesús la Galilea despreciada por los judíos de Jerusalén. Los eruditos de atrora, imbuidos de espíritu de superioridad, se manifestaron de la siguiente manera al respecto. ¿Qué de bueno puede esperarse de Nazaret? Los teólogos de la actualidad no deberían incurrir en el mismo error, pensando en lo recóndito, desde un sentimiento de superioridad intelectual. ¿Qué de bueno y trascendente puede provenir de México? ¿Cuáles son las razones que abogan porque las revelaciones espirituales de ahí realmente provienen de origen divino? Por, sobre todo, las revelaciones en sí mismas, las cuales se hallan inequívocamente empapadas del Espíritu y del credo de Cristo, del amor y la misericordia del Padre Celestial. ¿Qué corazón humano habría de permanecer insensible a ello? También la sabiduría y la profundidad de las reflexiones, revelaciones, advertencias y enseñanzas constituyen un elocuente testimonio del Creador. ¿Qué espíritu falaz pretendería tan solo simular todo esto
con intenciones aviesas. ¿En qué consistirían estas? Ya que estas enseñanzas tan solo podrían servir de utilidad al engrandecimiento, desarrollo y ennoblecimiento del género humano. Habla también a favor de la autenticidad de estas revelaciones como nueva palabra de Dios. El hecho de que las mismas hayan tenido lugar a través de tan numerosos portavoces y sitios de revelación, conservando aún así un espíritu y un carácter, una unidad, señalando claramente una única esencia y una sola fuente de revelación. ¿Qué oscura fuerza estaría en condiciones de organizar algo así durante décadas en todo un país como seductor juego ilusorio para burla de Dios? Eso resulta simplemente inviable, y Dios, como amoroso padre de sus humanos hijos y superior conductor de los designios terrenales, jamás lo permitiría. Otras razones de peso en favor de la veracidad de estas revelaciones, como testimonio del regreso espiritual de Cristo en la palabra, son las coincidencias entre las promesas de Jesús sobre su regreso y las señales de las mismas, y lo acontecido en México durante una época mundial de sucesos tumultuosos y cambiantes, con 2 guerras mundiales. Refiriéndose a esta región del continente americano y por ende a México, en el siglo XIX fue proporcionada a la cristiandad un significativo testimonio del regreso espiritual de Cristo, a través del así llamado escriba de Dios, Jacob Lorber, en Austria. En un apartado de su portentosa obra de revelación, Cristo habla de que su regreso espiritual ocurrirá en una nación allende el gran océano, es decir, del Atlántico. Para quienes a través del Lorber creen en las revelaciones, ¿no sería esto un motivo para preguntarse si esta profecía no se ha cumplido ya? Y para indagar si en uno de los países del continente americano ha acontecido algo que rescate este hecho y le haga justicia. Lo determinante para el juzgamiento no debería, empero, ser tan solo la riqueza divina que fuera revelada, sino por, sobre todo, el amor y la sabiduría que transmite su enseñanza. Tal acontecimiento ciertamente existió y tuvo sus comienzos en los primeros años de la década de los años 60 del siglo XIX. Un sencillo hombre de pueblo llamado Roque Rojas, en aquel entonces el 23 de junio de 1861, tuvo una primera experiencia de su misión a través del arcángel Gabriel y una visión a través de la cual le fue anunciada su misión como precursor terreno del Señor. Cuando después de una nueva y más poderosa visión, él se convenció de la autenticidad de su llamado divino, comenzó a relatar a otras personas los mensajes y las visiones que recibiera, y en virtud de su poder de convicción y credibilidad, gradualmente fue congregando alrededor de sí una comunidad de creyentes. A través del don de la curación espiritual, que se hizo manifiesto en los tiempos que siguieron, se hizo muy conocido y fue sumamente apreciado por todos aquellos que acudían en búsqueda de ayuda y consejo. Fundó un primer punto de reunión en el cual el 1 de septiembre de 1866, a través de él, habló Elías por primera vez, siendo consagrados 7 hombres y mujeres que simbolizaban los 7 sellos de las respectivas épocas de la historia sagrada, con los líderes de comunidades a ser creadas. Cuando durante la Semana Santa de 1869, los participantes de un encuentro no hicieron gala de la reverencia y devoción que Roque Rojas esperaba de ellos, se apoderó de una furia santa y destruyó las revelaciones divinas que hasta ese momento había recibido a través de Elías.
Declaró clausurado el sitio de reunión, marcando así una prematura finalización de su benéfico accionar. Pero la buena simiente que esparció germinó y floreció en otros sitios, y años después, en 1884, en una de las comunidades de los 7 sellos, habló por primera vez el mismísimo Cristo a través de una portavoz que había permanecido fiel a su misión. A partir de ese momento se sucedieron en forma ininterrumpida, semanalmente, las revelaciones divinas por espacio de generaciones hasta fines del año 1950. La cuantía de las comunidades y creyentes creció sostenidamente durante este tiempo, de tal manera que este movimiento cristiano espiritualista, designado por Cristo como su obra espiritual, finalmente abarcó varios cientos de comunidades con muchos miles de seguidores en todo el país. Los creyentes se reunían regularmente en las mañanas de domingo, en sus austeras salas comunitarias o incluso en ambientes particulares, y en todos aquellos sitios en los que se encontraban uno o varios portavoces de la palabra, el Espíritu Divino se manifestaba según las necesidades y la receptividad de los oyentes. Una vez a la semana se atendía a los enfermos que iban en busca de la curación de sus males físicos y espirituales, en el transcurso de los cuales el mundo espiritual de Dios se manifestaba espiritualmente, enseñando, aconsejando y sanando. Ocurrieron numerosas sanaciones espirituales en cuerpo y alma, pero las mismas desafortunadamente no han sido testimoniadas en forma escrita para las generaciones posteriores. Es evidente que las mismas fueron consideradas como algo no extraordinario ni meritorio para ser legado. Con la finalización de las revelaciones divinas y de aquel mundo de espíritus de luz, a finales del año 1950, que ya mucho tiempo antes habían sido anunciadas y establecidas, se produjo un profundo quiebro en el seno de la obra espiritual, un cisma entre aquellas comunidades que se atenían al mandato de Cristo de respetar el término de sus revelaciones y renunciaban a ulteriores manifestaciones espirituales, y las comunidades y líderes comunitarios que no se conformaban con ello y llevaban a sus portavoces a un estado de trance, abriendo de esta manera las puertas al mundo de los espíritus innobles y engañosos, para recibir falaces manifestaciones de los espíritus impuros. Lastimosamente, muchos de los guías de estas comunidades desobedecieron y engañaron al pueblo, diciéndole que Dios en su caridad divina seguía manifestándose en la misma forma. Fueron pocas comunidades las que permanecieron fieles. Sus miembros en su gran mayoría se dispersaron en reducidos grupos y continuaron reuniéndose para estudiar, analizar y practicar las enseñanzas recibidas. Los otros continuaron asistiendo rutinariamente a los lugares donde ya no se manifestaba la verdad, sino la impostura, llegando también muchos inocentes que desconocían que con anterioridad Dios había anunciado muchas veces que al finalizar el año 1950 terminaría esta forma de manifestarse para dar paso a la comunicación perfecta y directa con Él, es decir, de espíritu a espíritu. Estos inocentes, en su necesidad espiritual y material, fueron atraídos a estos lugares debido al ansia humana de recibir consuelo y curación. Otros prefirieron seguir asistiendo a estos lugares llamados templos y no a lugares fieles, donde se leían algunos párrafos de su enseñanza, se intercambiaban opiniones, se meditaba, lloraba, se intercedía por la paz del mundo, se pedía por los enfermos y desamparados, y se trataba de poner en la práctica la doctrina de Dios. No obstante, estas circunstancias desfavorables, después de 1950, un grupo de hombres y mujeres, en su mayoría
antiguos portavoces, empezó a juntar las revelaciones que se hallaban dispersas por todo el país, con el propósito de publicarlas en un gran libro para conocimiento de la humanidad. Al hacerlo, debieron preferentemente apoyarse con copias de los manuscritos escritos a máquina, lo que luego de las anotaciones taquigráficas de las revelaciones habían sido realizadas por los mismos escribas para ser transmitidas posteriormente en forma de copias según requeridas. Se reunió una considerable cantidad de manuscritos de revelaciones, de entre los cuales finalmente fueron seleccionadas 366 para integrar los 12 libros seriados del Libro de la Vida Verdadera. Esto representa tan solo una parte de todas las revelaciones, especialmente la de los últimos años, antes de 1950. A la vista de esta gran cantidad de revelaciones, se puede partir de la premisa de que estas 366 enseñanzas, consideradas como un todo, abarcan la doctrina y todos los temas que el Espíritu Divino ha querido acercar a la humanidad y sobre los cuales Él quería manifestarse para que aquella encuentre el camino hacia un futuro más promisorio. Posteriormente, en los años 70 del siglo XX, fue fundada en la Ciudad de México la Asociación de Estudios Espirituales, la cual se puso como finalidad la administración y preservación de los manuscritos de las revelaciones y la publicación de nuevas ediciones de los volúmenes seriados, así como de literatura complementaria. La asociación aún hoy considera esa su finalidad primigenia y no la conducción central de un movimiento espiritual. Abriendo en cualquier página la presente obra, leemos y sentimos espiritualmente las convincentes, sabias y amorosas palabras y revelaciones de Cristo, a través de seres humanos preparados como herramientas para este fin. Ellos en parte carecían por completo de instrucción académica y por ende, con frecuencia, no ejercían un dominio cabal sobre la lengua que fluía de entre sus labios, y mucho menos lo tenía sobre el contenido, la sabiduría y la autoridad divina que de ellos emanaba. La nueva palabra de Dios contiene, por una parte, afirmaciones y consideraciones relacionadas con acontecimientos y revelaciones en el antiguo pueblo de Israel y durante la vida y obra terrena de Jesús, y por la otra, presenta un cúmulo de nuevos reconocimientos espirituales, los cuales, en parte, constituye tajantes correcciones de la tradicional concepción cristiana del mundo. Esto concierne a la imagen de Dios, a la naturaleza divina de Jesús y de María, al ser humano, con una chispa divina en su alma y su desarrollo eterno, a las concepciones del cielo y el infierno, al juicio final, a la enseñanza de la salvación y el perdón de los pecados, a la resurrección de la carne y la vida eterna. También, en lo que hace relación al ejercicio de la fe cristiana, la forma de adoración, se establecen en parte nuevos objetivos, haciendo cuestionamientos o descartando lo antiguo, afectando con ello principalmente las formas de culto al servicio a Dios y las edificaciones sacras. El mensaje central se corresponde con el que trajo Jesús, en lugar de prácticas religiosas extrovertidas, de devoción públicamente expuesta, hacer oración en silencio, permitiendo que nuestros actos sean guiados por nuestra conciencia, en lugar de buscar un calculado bienestar, tanto espiritual como material, por motivos egoístas, actuar desinteresada y espontáneamente en forma altruista, por amor a Dios, al hombre, a la naturaleza y a la creación divina, en donde amor se manifiesta y expresa de diferentes modos. Consideración, respeto, solidaridad
afecto, consuelo, ayuda y apoyo, en lugar de una fe cómoda y ciega, fe viva, atenta a partir del reconocimiento y el saber espiritual. En sus manifestaciones el Señor inicialmente dirigía sus palabras a los creyentes presentes, a los que se refería como mi pueblo, discípulos o labriegos, ocasionalmente también como amado Israel. No obstante, salvo excepciones en un sentido más amplio, se dirigía a todo el Israel espiritual, a todo el pueblo de Dios en el mundo entero, y a todos los hombres de todos los pueblos, razas y credos. Pero, ¿aceptarán con beneplácito y reconocerán ellos esta nueva palabra de Dios? Esto no deberá y no habrá de constituirse en motivo para la fundación de una nueva comunidad religiosa, iglesia o secta. Este es el llamado de Dios para la renovación y la espiritualidad del ser humano y todas sus asociaciones sociales y religiosas. Aquel que desestima su tercer testamento para la humanidad le está rechazando a él mismo y al Espíritu Santo que ahí se revela. Esperamos que esta admonitoria palabra del mismísimo mensaje de amor de Dios sirva para reflexionar y sea atesorada por cada quien, así como aquellas admoniciones contenidas en las parábolas de Jesús, de las vírgenes prudentes y fatuas y de la boda real. Porque esta palabra es el óleo sagrado para las luminarias en extinción del Espíritu, es el pan y el vino de la mesa del Señor, el alimento eterno y la recreación del Espíritu.